Rosario. Exploremos la gracia de Dios. Hay una fiesta en tu presencia, fiesta, fiesta en mi corazón. Te adoramos, Jesús. Es tan bella cada palabra cuando volvemos a entender el propósito de quienes somos, el propósito de quienes siempre éramos para ti, el propósito de quien tú siempre has sido en nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Cuando volvemos a entender todo otra vez más, creíamos que lo entendíamos y de nuevo vuelves otra vez a sorprendernos con una nueva revelación. Es tu palabra, Rema, que vuelve otra vez y se revela de nuevo. Creíamos que sabíamos, creíamos que entendíamos y volvemos a entender ahora que verdaderamente se trata de ti. Verdaderamente se trata de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor amado. Eres precioso. Dice su palabra en el Salmo número 2, verso 8. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Servid a Jehová con temor, dice el verso 11, y alegraos con temblor. ¡Qué paradoja! Salmo 2, Salmo 2, verso 11. ¡Qué paradoja! ¡Qué paradoja, ¿no? Y así en la Biblia hay tantas paradojas, tantas palabras que parecen como que se contradicen. Alegraos con temblor, dice la palabra de Dios. Y verdaderamente, cuando aprendemos más acerca de nuestro Señor, nos revela su Espíritu Santo estas paradojas y podemos entenderlas mejor. Anoche estuve yo pasando tiempo con mi hija, haciendo tarea, porque tiene ella tareas de clase de inglés, donde tiene que escribir cada mes un reporte acerca de algo que sucedió en las noticias, algo corriente, algo que está pasando en ese mes, y escribir un reporte de una página entera. Tiene que llenar la página y cada mes escogemos un tema. Este mes escogimos un tema acerca de lo que pasó en Europa, con Inglaterra acabando de salirse de las naciones europeas, que se habían unido como una unión, la Unión Europea, por varios años ya. Y es algo, una profecía bíblica. Si lo entiendes, si estás buscando en la Biblia y estás aprendiendo. En Apocalipsis, Revelación, yo leí hace un tiempo que lo leí entero, sí. Amén. Leí algo así. Y esta reorganización de Europa, volverse a unir otra vez como era en el pasado, es algo que la profecía de la Biblia profetiza desde hace tiempo que va a pasar. En el libro de Daniel lo profetiza. Pero bueno, Inglaterra decidió salirse y hay muchos que se enojaron con Inglaterra, y se enojaron también porque Inglaterra, y no solamente Inglaterra, sino que varios otros lugares en Europa están empezando
otra vez a poner reglas estrictas en sus países porque se está cayendo el orden social a causa de la gran cantidad de inmigrantes que está entrando en Europa. Hay muchos que se enojan, que dicen, pues ¿por qué Europa no está permitiendo que entren esos inmigrantes? ¿Y qué está pasando? Eso no es considerado a los seres humanos que están tratando de entrar allí. Y yo no creo que Europa está totalmente negándole la entrada, pero quieren tener más control de lo que han tenido hasta ahora. Igualmente aquí en este país está pasando algo parecido, que hay un empuje en contra de permitir muchos inmigrantes al país, de tener ciertos países de entrar en este país. Y son cosas fuertes, difíciles de entender, y es paradójico, porque América es la tierra de la libertad y de los inmigrantes, y desde un principio fue una tierra de inmigración, y es lo que es en el día de hoy, porque se ha permitido aquí entrar a los europeos que establecieron en este lugar un tremendo país, un país que está sobre todos los países ahora mismo, ya ha estado por varios años ya. Pero la paradoja está en que, siendo tierra de la libertad, como quiere disminuir la cantidad de inmigrantes. Y así también en la Biblia hay muchas paradojas, cosas que uno dice, pues la Biblia es palabra de amor, palabra de verdad, palabra de misericordia, sin embargo hay muchas paradojas. Y aquí acabamos de ver una, Salmo 2, dice la palabra: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. O sea que con una sonrisa, aunque estés temblando, con una sonrisa en tu rostro, es lo que parece que está diciendo la palabra. Aunque no estemos cayendo muertos, como digamos. No mostrar mejor lo último, ¿verdad? Ni que me esté muriendo del hambre, tengo que sonreír. Es igual cuando uno está ayunando. Bañarse con ese perfume y estar reluciente, no demostrar que uno está ayunando. Amén. 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 Y es que ahí está una clave acerca de esta paradoja. Que es que todo está en el corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué has guardado en tu corazón? Porque cuando dice la palabra alegraos con temblor, si has estado guardando la palabra de Dios en tu corazón y atesorando la manera en que Él se entregó por ti a lo sumo y perdió su vida en esa cruz, a pesar de que conoce que Dios es un Dios de justicia, de orden, y que tú eres incapaz de cumplir todo lo que dice, que eso te causa un temblor, a pesar de todo eso, alégrate, porque Él murió en esa cruz por ti, para que tú ahora no estés perdiendo la paz en tu corazón. Dios quiere que tú tengas una paz en tu corazón. Alegraos con temblor, es decir, reconoce que Dios es justo y Dios sí retribuye al pecado. Él no quiere el pecado, Él no anhela el pecado, Él no quiere eso alrededor de Él. Pero cuando tú aceptas el sacrificio de Jesucristo por ti, ya no más quieres el pecado. Cambia tu corazón de adentro hacia afuera, y ahí está la clave. Entonces, de adentro hacia afuera, tú deseas hacer cosas que antes no querías hacer, como lo es el ayuno. Ayunas, pero con gozo. Ayunas sin estar viéndote como una persona que está pasando por un gran sufrimiento. Ay, no me enseñen comida, no quiero ni siquiera olerlo, no, sino que yo la cocino en mi casa. Yo la cocino. Aún cocinas, sí, en medio de un ayuno, porque el gozo del Señor es tu fuerza. Y no estás tú enfocado en este mundo, buscando que este mundo sea el que te dé la recompensa, sino que tu recompensa viene de arriba y te gozas en el Señor.
Entonces, alegraos con temblor. Alegraos con temblor. Tu cuerpo no quiere. Y ahí es que está el temblor. Pero tu espíritu sí. Sí. Joyce Meyer tiene un libro que se llama Hazlo con temor. Hazlo con temor. Sí, es hazlo, aunque tenga miedo, hazlo. Hazlo aunque tengas temor, hazlo. Hazlo aunque sea difícil, porque es que ahí es que está la fe. Ahí es que se mueve la fe. Cuando haces algo que por tus fuerzas no puedes. Exacto. Es fuerza de Dios que te mueve a hacerlo. Cuando yo ayuno, y yo ayuno bien, yo sé cuando yo estoy ayunando bien. Porque el cuerpo mío no anhela la comida. Y es que el Espíritu Santo me da una fuerza, un deseo de ayunar, un deseo de estar en forma sin estar yo pendiente a la carne. Porque estoy completamente... Yo sé cuando estoy ayunando bien. Y eso es un buen ayuno. Entonces, hay tantas paradojas en la Biblia, tantas cosas controversiales, como lo vimos aquí en este verso, Salmo 2, verso 11. Alegraos con temblor. Y vemos que hay uno que amaba mucho al Señor, llamado Lázaro, y murió Lázaro. Y Jesús, que se supone que era su amigo, eran amigos, Jesús y Lázaro. Sus hermanas enviaron a que venga Jesús a buscar a Lázaro, a venir a sanar a Lázaro, porque ellos sabían que él tenía el poder de sanarlo. Y en Juan capítulo 11, verso 3, las hermanas enviaron a Jesús para decirle a él: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Ese es Juan capítulo 11, verso 3. El que amas está enfermo. Bueno, pues ¿no es aquel que tú amas una creación tuya? ¿Por qué permites que se enferme? ¿Por qué hay esta paradoja? ¿Por qué hay esta controversia? ¿Por qué hay esta contradicción? Oyéndolo a Jesús en el verso 4, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dios no quiere la enfermedad, y no fue de Dios que ese hombre termine enfermo. No fue de Dios. Él no desea que el hombre muera, que sufra de la manera que sufrimos en la tierra en el día de hoy. Pero hay un diablo. Hay un diablo que sí desea nuestra muerte, nuestra destrucción. Todo lo malo desea el diablo para nosotros. Piensan que Dios, dice Jeremías 29:11, de pensamientos de paz. Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Y en muchas ocasiones en la Biblia Jesús llama a personas que están en una condición de estar horizontal, ya muerto, que nosotros seres humanos decimos hasta ayer. Él dice: no muere, no está muerto, está durmiendo. Nosotros somos los que vemos las cosas de una manera mucho más horrible de lo que el Señor lo ve. Nosotros somos los que vemos las cosas y nos paniqueamos, nos ofendemos. Nosotros somos los que sentimos un horror, cuando en realidad Dios está sentado sobre su trono. Dios está sentado sobre su trono, tranquilo. Nosotros somos los que... entonces, ¿qué pasa? Que el que quiere aprender a vivir por fe y no por vista, es una persona que se alinea con la palabra de Dios y deja ya de ver las cosas de la manera que lo veía humanamente. Y ya no más se pierde su paz, ya no más pierde su gozo.
Porque el gozo es justamente eso, es una alegría que no es carnal, es espiritual. A pesar de lo que estés pasando, todavía te sientes gozoso. Como dijo Pablo en una ocasión, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos siempre. Dijo Isaías en el capítulo 6, en el año que murió el rey Usías. Cuando muere un rey, imagínate qué dolor. Recientemente hubo un gran rey, creo que fue Tailandia, que murió. Y las personas, los ciudadanos de ese país estuvieron en luto, pero qué lágrimas. Hoy en día muere. No lo mismo que pasó Fidel en Cuba. Hoy en día muere uno como Fidel Castro, que acabó de morir. Cuidado. Y hay gente que está gozándose porque él murió. Gozándose y tirando fiesta porque un hombre como Fidel murió. Sin embargo, en este país, porque murió el rey de este país, estaban en luto. Hay multitudes de fotos que yo vi de ciudadanos corrientes como tú y yo, llorando en las calles, clamando supuestamente a sus dioses, porque se murió su rey. El rey de nosotros viene ya. Bueno, Isaías era parte de un pueblo judío que es también un pueblo muy unido. Y en aquel tiempo murió el rey Usías. Así que había luto en el país. Había luto en el país. Y dice Isaías capítulo 6, verso 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Él tenía sus ojos puestos, a pesar de lo que estaba pasando, en el Señor, descansando. Y es paradójico que a pesar de que nos esté pasando cosas en el mundo, el cristiano verdadero, el cristiano creyente, el que es un guerrero espiritual, no pierde su paz, no pierde su gozo, no pierde su enfoque. No pierde su enfoque. No lo mismo con Job, que acabamos de terminar una gran lista de temas en Job. Job capítulos 1 al 42. No lo cubrimos totalmente, pero repasamos varios versos. Los resumimos en cuatro sesiones. Y Job perdió su paz, perdió su gozo. Y sus amigos no le ayudaron a recobrar su gozo y su paz, sino que más bien lo hundieron más. Y otra paradoja vemos en Job. ¿Cómo es que Job, un hombre tan piadoso, temeroso de Dios, perfecto, recto, dice la palabra en el libro de Job capítulo 1, y cómo Dios permite que Satanás venga y lo azote como lo azotó, a pesar de ser un hombre? Pero tienes que dar cuenta de una cosa, que en el caso de Job, también él, a pesar de ser temeroso de Dios y recto y perfecto, como el Señor lo veía de esa manera, porque el mismo Señor hablaba de Job con esas palabras: temeroso de Dios, perfecto en sus caminos, recto. A pesar de eso, Job temía. Él tenía un temor por dentro. Él por eso oraba por sus hijos, daba sacrificios a Dios a diario por sus hijos, porque él temía, quizás habrán pecado mis hijos. Y en Job capítulo 3, verso 25, después de pasarle todo lo que le pasó a Job, él declara estas palabras: me ha acontecido lo que yo temía. Job tenía un temor. Y hay un temor que la palabra nos indica que debemos de tener nosotros, un temor de Dios, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, dice el libro de Proverbios. Es un temor sano, un temor que dice: temo lo que me pasaría si yo no estuviera con mi Dios. Yo soy la mujer temerosa de Dios. Ese es un temor sano. Pero hay un temor que no es sano.
Pero yo veo muchos predicadores que no tienen temor de Dios, porque dicen una cosa que Hay un temor que no es sano. La Biblia nos dice, lo acabamos de ver al principio, alegraos con temblor. Pero alegraos. Hay un temor que es sano. Y el Señor desea que nosotros tengamos ese temor. Un temor sano. Dice la palabra que Job temía. Job temía. Job capítulo 3, verso 25. Pero el temor de Job, yo te digo a ti, no era un temor sano. A pesar de que la palabra dice que él era un varón. Volvamos a ver exactamente como dice la palabra acerca de Job. Un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job capítulo 1, verso 1. Eso dice la palabra acerca de Job. Pero ¿qué también está diciendo eso? El mismo Dios declara acerca de Job las mismas palabras. En el verso número 8. Pero Job no pensaba exactamente de esa manera acerca de él mismo. Por esa razón, Job pasa todos esos capítulos, todo el tiempo, deprimido, molesto. Pero usted sabe que me ha encendido la clase y todo el tiempo. Al usted comparar ahora a Job con Isaías. Isaías tenía otro pensamiento. Pero yo digo que todo está escrito en la palabra y es a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Me enseña con Job que hay personas que pasan por esa misma situación. Depende de la actitud de cada quien o de lo que le toque. Pero es porque nada es nuevo. Todo lo que fue ya es. Sí. Y podemos tomar control de la actitud y de cómo nos sentimos cuando nos enfocamos en Él. Cuando nos enfocamos en Él y no en nosotros mismos, como Job desafortunadamente hizo, y sus amigos no lo ayudaron, lo siguieron enfocando en Él y en sus errores. Cuando nos enfocamos en Él, Jesús nada más, entonces podemos ser como Isaías, que él veía al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Porque dice en Proverbios capítulo 23, verso 7, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es el hombre. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cómo estás pensando tú? ¿Dónde están los pensamientos tuyos fijados? Hay muchas cosas que parecen paradójicas en la Biblia y aún muchas cosas que parecen paradójicas en la vida cotidiana, natural, aquí en la tierra. Pero ¿cuál es tu pensamiento en tu corazón? Te reté durante el estudio de Job, conforme a Filipenses capítulo 4, verso 8. Que si vas a pensar algo, piensa en aquello que es sublime. Conforme a Filipenses capítulo 4, verso 8. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro. Si hay algo de buen nombre, si hay algo digno de alabanza, si hay algo que tiene virtud alguna, en eso piensa. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Proverbios 23, verso 7. Y eso es el reto del cristiano. Hay muchas. Proverbios 23, verso número 7. Ese es el reto del cristiano, que tenemos que nosotros enfocarnos en Jesús. Nuestros pensamientos tienen que estar solamente enfocados en Jesús. Lo que es Él, soy yo aquí en la tierra. Como es Él en los cielos, soy yo aquí en la tierra. Aunque pase yo por problemas y caiga, aún así, vuelvo y me levanto y sigo confiando en Él. Ese es el carácter valiente del cristiano. Y por eso entonces podemos ver cosas paradójicas en la Biblia. Cosas que parecen contradicciones y no nos desalientan. Ve conmigo a Lucas, capítulo 8. El Señor, en Lucas capítulo 8,
Voy a empezar desde el verso número 10. Porque en Lucas, el Señor Jesucristo les declara a ellos la parábola del sembrador. Si vas al principio de nuestro estudio, que empezamos hace unas semanas atrás, hablé mucho acerca de la parábola del sembrador. Cuando estudiamos las 4 categorías de creyentes, ahí revelé mucho acerca de la palabra del sembrador. Pero aquí ahora Jesús, acabando de hablar acerca acabando de darles esta parábola, dice el Señor a sus discípulos, a vosotros, porque ellos le preguntan en el verso anterior, ¿qué significa esta parábola? Y en el verso número 10 dice Jesús, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Qué paradójico, qué controversial. Pues Señor, ¿no quieres tú que te podamos ver a ti? ¿No deseas, Señor, que nosotros podamos fijar nuestros ojos en Él? ¿No deseas, Señor, que nos enfoquemos en Él nada más? ¿No es eso lo que estoy yo predicándote aquí en esta noche? ¿Por qué entonces dice el Señor Jesucristo? Para que viendo no vean. Él les da parábolas a ellos para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Justamente es lo que sucede con lo que les compartí al principio hoy. Que hay muchas cosas paradójicas sucediendo en el mundo al presente. Noticias corrientes te indican cosas que están pasando aún en nuestro propio país, que es que uno dice, ¿por qué? Sin embargo, Dios está obrando a través de esas cosas. Vemos a un partido que acaba de tomar mando en este país y los hispanos, por lo general, se sintieron sacudidos a través de las últimas elecciones que pasaron aquí en este país. Pero nosotros entendemos algo, así como lo dijo Isaías, el Señor todavía sigue en su trono. Dice Romanos capítulo 13, verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Cómo? Y aún este hombre que acaba de subir a la Casa Blanca, ¿también él es una autoridad de parte de Dios? Pues sí, la palabra lo dice. Y las que hay, las autoridades que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es mala fortuna lo que está pasando en muchos lugares. Que ahora mismo, por ejemplo, en Europa, hay muchos inmigrantes que están muriendo, tratando de salir del Medio Oriente, tomando botes, que no son botes estables muchas veces, y a veces sobrellenan los botes de hombres y mujeres, y niños, desafortunadamente también. Y esos botes a veces naufragan en el agua, de camino a Europa. Están tratando, y muchas veces esas cosas suceden, y le apuntan el dedo a los europeos. ¿Por qué están permitiendo esto que suceda? No queremos el mal que suceda alrededor del mundo como está pasando. No queremos que haya personas que estén, y desafortunadamente hay ciertas personas, aún entre los europeos, aún entre los americanos, que teniendo la oportunidad de asistir, una oportunidad para poder ayudar a una persona que está pasando por algo muy mal, como lo es un inmigrante que naufraga su bote, y no lo ayudan. Ha pasado. Sucedió en Grecia. No lo ayudan. Y a eso no estamos llamados. A ser tan faltos de misericordia, no somos llamados a eso. Pero cuando podemos entender las cosas espiritualmente, nos damos cuenta que Dios sí tiene un orden a través de los siglos y está haciendo cosas que sucedan, permitiendo que cosas sucedan, aún como lo que permitió que Job pase, para él mostrar su gloria, para él mostrar porque al final
le tomó a Job pasar por estos 42 capítulos al final de haber sido pisoteado en un sentido espiritualmente por sus amigos, por su propia esposa. Le tomó todo eso para él finalmente comprender la benignidad de Dios y arrepentirse de su vieja manera de mirar a Dios, de su vieja manera de entender a Dios y entenderlo como un Dios de gracia, Dios de amor, Dios de benignidad, Dios que extiende el favor que uno no se merece a pesar de que uno crea que se lo merece. No se lo merece. El Señor es el único que nos da ese favor. Al final no lo entiende. Y así mismo nosotros también. Mateo capítulo 13, verso 12. A cualquiera que tiene, se le dará. A cualquiera que tiene, ¿qué? A cualquiera que tiene sabiduría, a cualquiera que tiene prosperidad, o tiene algún don, cualquiera que tiene algún talento, se le dará como talento, como don, como prosperidad, ¿cómo es eso? A cualquiera que tiene esas cosas, pero no es él, sino que Dios se las ha extendido por favor inmerecido y las ha recibido por favor inmerecido y vive por favor inmerecido. A esa persona se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¡Qué paradoja! ¡Qué contradicción! ¿No que eres un Dios misericordioso? Al que no tiene, ¿les vas a quitar también? O sea, si una persona es pobre, ¿también le vas a quitar lo que tiene? Porque no trabajo, lo hago. Pues el Señor se está refiriendo aquí al que no tiene esa sabiduría, esa comprensión de que Jesucristo es el camino, de que Jesucristo es la única manera, de que Jesucristo es el favor inmerecido de Dios extendido a los seres humanos, de que yo no merezco nada de Dios, pero que por fe lo recibo, por fe recibo de parte de Dios todas las bendiciones que Jesucristo es, las recibo, entonces tengo más. Pero aquel que no tiene es aquel que no recibe, que no entiende, que sigue confiando en sus fuerzas. Aquel que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ahí está la paradoja. Ahí está la contradicción revelada. Porque ¿qué es lo que no tiene? No tiene al Hijo. Al que no tiene al Hijo, aún lo que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aún lo que tiene le será quitado. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4, verso 12. Más cortante que toda espada de dos filos. La espada corta a los dos lados. No solamente aquel que es pecaminoso, sino que también aquel que se cree que es muy piadoso. Es una espada de dos filos. Y por eso nos dice la palabra que es tiempo, en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 17, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? La versión inglés lo declara de una manera interesante. Pero déjame seguir, el verso 18 dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Aquí la versión en inglés dice: si los justos escasamente se salvan. Y ¿en dónde entonces aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. Si vas a padecer en esta tierra, como a veces sucede, encomienda tu alma al fiel Creador. No te fijes en tu sarna maligna, como Job, que sacaba un tiesto y se rascaba.
No te fijes en ti mismo. Pon tus ojos en el Creador. Encomienda tu alma al fiel Creador y haz el bien. ¿Cómo es hacer el bien? Descansar en la gracia de Dios, en el favor no merecido de Dios. Es paradójico, parece todo esto, pero al final de cuentas, cuando procesas todo, te darás cuenta que la paradoja, la contradicción, lo que parece controversial, aún en la Biblia y en el mundo natural, se revela cuando tú descansas en la persona de Jesús y te das cuenta cómo el Señor quiere que tú vivas por fe y no por vista, y descansas en Él. Entonces, aún cuando tú estás sintiéndote como que no tienes, sí tienes mucho, y se te dará aún más, porque has descansado en Él y no en tus propias fuerzas. Amén. Padre, hay tantas paradojas en la Biblia, tantas cosas paradójicas, tantas controversias, tantas contradicciones. Vimos muchas de ellas en el libro de Job, y hoy día estuvimos estudiando varias más en tu palabra, y estamos tratando de entender muchas cosas acerca de nuestro mundo natural, acerca de nuestros países y las controversias que están sucediendo, tanto aquí en América como en Europa. Te rogamos, Señor amado, danos aún más sabiduría. Nos diste sabiduría por medio de tu Hijo. Añade más sabiduría aún, porque tu palabra lo dice. Tu palabra lo dice, Señor amado, que a nosotros, Padre Celestial, tú nos darás aún más. Cualquiera que tiene, y nosotros declaramos, nosotros tenemos al Hijo. Cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Estamos proclamando eso sobre cada varón, mujer, niño que ha creído en tu Hijo. Cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Más sabiduría, más paz, más gozo, más conocimiento, más discernimiento de estos tiempos, para saber cómo manejarnos nosotros individualmente y cómo llevar a nuestras familias por esos tiempos y ser personas sabias, personas cultas, personas que saben cómo desenvolverse en esos tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo, porque no tenemos los ojos en el mundo, no tenemos los ojos en las dificultades, tenemos los ojos así como Isaías lo tenía sobre ti. Sentado sobre tu trono te veía Isaías, y también nosotros te veremos y seguiremos viéndote, el que está como el que está sentado en su trono. Tu falda larga llena el templo, aleluya. Estamos descansando en ti a pesar de todo lo que está pasando y lo que estamos viendo, y a pesar de cualquier temor que tengamos en este mundo. No tendremos un temor que no es saludable, tendremos el temor que es saludable. Temor de Dios, que es aquel, como dice Hebreos capítulo 4, temamos pues, Hebreos capítulo 4, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Ese es el temor santo, que no nos apartaremos de ese temor, y ese temor es el principio de toda sabiduría. Lo declaramos para nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendice a tu pueblo. Amén. Haré una fiesta en tu presencia.